Muy buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches tengan cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a estar compartiendo cómo Dios ha estado preparando el regreso del Hijo Pródigo a lo largo de toda la historia bíblica. Y antes de empezar, vamos a ponernos en las manos del Dios eterno, el Dios de Israel, el Dios vivo, para que Él prospere este estudio. Señor, Rey eterno, Rey del universo, Creador del cielo y de la tierra, a ti, Señor, que nos dejaste tu Torá, Señor. Esa Torá viva, Señor. A ti, bendito Rey, que hace, Señor, salir el sol para buenos y para malos, bendito Rey. Tú que nos dejaste tu Torá, esa Torá que da vida, bendito Rey, en esta hora estamos aquí, Señor, compartiendo, Señor, un estudio más de tu palabra, Señor, esa palabra viva que da vida, bendito Rey. Te pedimos que tú, Señor, prosperes tu palabra, Señor, y, Señor, que haga el propósito para el cual tú le enviaste, Señor. Te ponemos este estudio en tus manos y todas y cada una de las almas, Señor, que van a estar, Señor, escuchando este video, bendito Rey. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Y, queridos hermanos, vamos a hacer un recuento de lo que Dios ha estado hablando. Mirábamos cómo Dios, a través de su palabra, nos ha ido mostrando cómo hubo una división en el reino de Israel, que durante el reinado del rey David fue solamente conocido como un reino, con las 12 tribus de Israel. Pero que en cuanto murió Salomón se dividió el reino, quedándole solamente 2 tribus a Roboam, el hijo de el rey Salomón, y 10 tribus a el reino del norte llamado Efraín. Ahora, estos 2 reinos divididos son formados por 2 hermanos. El hermano menor, que era José, del cual es descendiente Efraín y Manasés, y el hermano mayor, que es Judá, hermano mayor de José, que es el reino del sur. Ahora, miramos que el reino del norte, conocido como Efraín, fue dispersado hacia Asiria. Y vamos a leer, antes de seguir adelante, vamos a leer Isaías 49. Y vamos a darle lectura del versículo 5 al versículo 17. Dice de la siguiente manera. Dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, a Israel, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y en el Dios mío será mi fuerza. 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, de Israel, y para que restaures el remanente. Acuérdate de esta porción. Y para que restaures el remanente de Israel, también te di por luz a las naciones, para que seas mi Yeshua, mi salvación.
hasta lo postrero de la tierra. Versículo 7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes, y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Versículo 8. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación, en el día de Yeshua, te ayudé y te guardaré, te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. 9. Para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Versículo 10. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá a manantiales de aguas. Versículo 11. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Versículo 12. He aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte, y del occidente, y estos de la tierra de Sinín. 13. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. 14. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Está hablando de Israel, en específico de Efraín. Versículo 16. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida delante de mí. Están siempre tus muros. 17. Edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Querido hermanos, querida hermana, está hablando claramente de Yeshua, nuestro Mesías, el cual, estando ya Israel, el reino del norte, en cautiverio, fue dispuesto Yeshua para salvación a aquellos que habían sido dispersados, pero no solamente a ellos, sino también a Judá. Vamos a ir, hermanos, para recordar cómo fue dispersado y por qué razón fue dispersado Efraín. ¿Será que hoy en día, querido hermano, querida hermana, están haciendo lo mismo que hicieron en aquellos tiempos el pueblo de Efraín? ¿Qué es lo que estará haciendo Efraín? Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 17, del versículo 1 al 18. Y estoy usando la Biblia Reina Valera 1960. Dice de la siguiente manera. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 18. Va aquí. Dice en el versículo 1. En el año 10º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria.
sobre Israel y reinó 9 años. 2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel, que habían sido antes de él. 3. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. 4. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y lo aprisionó en la casa de la cárcel. 5. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel, a Efraín, cautivo a Siria, y los puso en Halat, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Versículo 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y, y temieron a dioses ajenos. 8. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Versículo 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Versículo 10. Y levantaron estatuas, imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. 11. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Versículo 12. Y servían a los ídolos, de las cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Versículo 13. Jehová amonestó entonces a Israel, esto es Efraín, y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Versículo 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Versículo 15. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. 17. E hicieron pasar a sus hijos
y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Versículo 18. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Querido hermano, dice muy claramente algo muy importante. Dice que a Israel, a las 12 tribus, se les dieron mandamientos y se les dio advertencia para obedecer esos mandamientos. Pero ellos no se arrepintieron. Al no haber arrepentimiento, Dios los llevó cautivos a Asiria, usando al rey, como lo dice allí en el versículo 3, Salmanasar, el rey de Asiria. Este rey los llevó cautivos al reino del norte llamado y conocido como Efraín, ya que éste se había negado a regresar al Dios vivo. Así es, el reino del norte, como lo hemos explicado, lo primero que se le quitó fue el día del Shabbat. Así es, porque es el día de la plenitud de Dios. Todo aquel que festeja Shabbat está entrando en la plenitud de Dios. Aquel que sigue festejando el día domingo sigue festejando la Saturnalia de Roma. En la Saturnalia, como lo hemos explicado anteriormente, es el día que le celebraba Roma a su dios Baal y a todos sus demás dioses. Ahora, querido hermano, querida hermana, la promesa de Dios es que iba a hacerlo regresar a su pueblo. Lo acabamos de estudiar en Isaías 49, que le leímos del verso 5 al 17. Así es, que Dios iba a mandar su salvación hasta lo último de la tierra, para recoger a sus ovejas y juntar, como lo dice allí, en el versículo 6, de Isaías 49, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, dice, para levantar las tribus de Jacob. ¿Quién es el siervo? Yeshua. Es la salvación que Dios mandó para todo su pueblo. Pero, ahora, Efraín se arrepiente. Se arrepiente después de haber sido llevado al cautiverio y clama a Dios por perdón. Vamos a leerlo, esto, en Jeremías 31 y versículo 18. Y lo vamos a leer en la Biblia Reina Valera 1960. Dice, escuchando he oído a Efraín, que se lamentaba. Y su lamento era el siguiente. Dice, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Para que Efraín se arrepintiera estaba pidiendo ayuda. Pero en Oseas, todo Oseas, y especialmente en el capítulo 1, se le dio carta de divorcio. Nos relata esto Oseas y Jeremías. Pero todos los profetas anunciaron arrepentimiento para el pueblo, para todas las 12 tribus. Pero el pueblo no quiso escuchar. Querido hermano,
El hermano mayor de Efraín, que fue Judá y que sigue siendo Judá, él fue el único que regresó de su cautiverio, porque también fue desobediente a Dios y fue llevado cautivo a Babilonia en el año 586 antes del Mesías. Ahora, a Efraín y a Judá se le promete un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ellos despreciaron la salvación cuando vino y se les manifestó en carne. Juan en el capítulo 1 y versículo del 9 al 11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todo aquel que le recibió, oye bien, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Aquel que no es nacido en la carne, dice. Aquel que no persevera en la carne, en el pecado. Recuerda que hemos explicado todo aquello que tiene que ver con la carne y que se jacta en su carne y en los placeres que le agradan a la carne. Este está bajo la ley del pecado. Recuerda, hemos hablado de estos temas, te recomiendo que los vuelvas a escuchar. Ahora, Yeshua vino a cumplir la ley del marido de Deuteronomio 24, del 1 al 5. El marido vino a este mundo. ¿Quién es el marido? Exactamente, Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot. Pero dice que se levantó otro, dice Romanos 7, versículo 4, para que ya no seamos de aquel, dice, sino del que se levantó de los muertos. ¿Para qué? Para que llevemos fruto. En otras palabras, para que puedas vencer a la carne, Yeshua vino a mostrarnos que debemos de vivir en el Espíritu y Él es el único que nos ayuda. ¿Cómo? Por medio de su Torá. Toda su Torá dice la Escritura. Y en los estudios pasados que miramos sobre la Torá, la ley del pecado y de la muerte y la ley del Espíritu, miramos que todo aquel que cree, lee la Torá y la obedece, este es espiritual. ¿Por qué? Porque se deja guiar por la ley, por el Espíritu de Dios. Ahora, a Efraín se le prometió que volvería. Era necesario abolir esta ley del marido. Dios mismo vino a cumplir la ley del marido, no vino a quitarla o a cumplirla. Bueno, vino a cumplirla en el modo de que él vino a cumplir lo que se requería para volver a tomar o que la mujer se pudiera casar, siendo ésta divorciada de su marido. Hoy en día no se hace así y se callan todos aquellos que se divorcian. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? En todos aquellos que se divorcian se cae en adulterio. Todo aquel que ha sido casado y se ha divorciado, no importa cuántos años lleve de casado, está en adulterio. Más aún aquellos que sabiendo la Escritura lo hacen y lo practican así. Dios no es Dios de pecadores, Dios es Dios de vivos. Dice bien claro la Escritura, Dios no es Dios de muertos. Todos aquellos que están bajo la ley de la carne, escucha bien, todos aquellos que están bajo la ley del pecado y de la muerte están bajo la carne. Todo aquel que ha estado casado anteriormente y sigue
su vida y se vuelve a casar, está cometiendo adulterio. Pero ese no es el tema de hoy. Nada más quería aclarar ese punto. Porque muchos dicen que Dios vino a buscar lo que se había perdido y dicen, el borrachito es un perdido. Posiblemente sea un perdido, pero Dios vino a buscar, es cierto, lo que se había perdido de lo de su pueblo, las 10 tribus perdidas. No vino a buscar a gente que se burla de él y que no le quiere obedecer. Como ya lo explicamos en estudios anteriores, querido hermano, Dios busca a su pueblo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todo aquel, escucha bien, que no regrese al pacto de Dios, te tengo muy malas noticias, sin importar que lleves 10, 20, 30, 50, 60 años leyendo tu Biblia. Si tú no regresas al pacto de Dios, tú, querido hermano, no eres conocido por Dios. La Escritura nos los ha aclarado en los estudios pasados y te recomiendo que los escuches todos. ¿Para qué? Para que tú dejes de practicar el pecado. El tiempo es muy corto. La desobediencia hacia Dios, hacia sus mandamientos, fue causa de que el reino del norte, conocido también como Efraín o Samaria, fuera llevado disperso por, por Asiria y después, como lo hemos estudiado, devorado los huesos, separado los huesos por Nabucodonosor y asimilándose así más entre las naciones, hasta llegar al punto que tú no conoces tu verdadera identidad. ¿Quién es Israel? Lo hemos mirado, lo hemos ministrado. Israel eres tú que estás buscando a Dios. Tú que quieres buscar y agradar a Dios. Sí, no estoy hablando de aquellos que nunca leen su Biblia. No, no, no. Estos dicen creer en Dios, pero verdaderamente no les interesa conocerlo. Aquellos que se dicen, escucha bien lo que te voy a decir, ministros o estudiosos de la Biblia, con doctorados y posgrados y todo. Querido hermano, hay gente humilde. Pastor, tú que me escuchas, si tienes un estudio en teología bíblica, una maestría, un doctorado, si tú eres humilde, Dios va a hablar a tu corazón. Investiga, indaga. ¿Para qué? Para que tú tengas una luz que alumbre tu camino, porque hasta el día de hoy has estado bajo el yugo romano, sin importar si eres abogado, si eres arquitecto, si eres quien seas. Si tú no estás bajo la ley de Dios, querido hermano, te tengo malas noticias, y es para preocuparse porque el tiempo del fin llegó y la restauración de la cual se habla en todos los estudios ha llegado. Los apóstoles le preguntaron al Mesías antes de ascender al cielo, le preguntaron, Señor, ¿restaurarás todas las cosas a Israel en estos tiempos? Les contestó que a ellos les tocaba conocer los tiempos. Pero en Hechos, capítulo 3, Pedro les anunció que el Mesías era necesario que los cielos lo mantuvieran arriba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, cuando el Mesías regresará. Y este estudio tiene que ver con esa restauración. Así que, querido hermano, si llevas mucho tiempo leyendo en tu Biblia y
por alguna razón tú no has mirado esto, te pido una disculpa si te he ofendido, pero te invito a que tu humildad haga acto de presencia. ¿Por qué? Porque todo aquel que ministra, todo aquel que enseña a uno o a 100 o a 1000, va a dar cuentas por todas esas almas. ¿Delante de quién? ¿Del hombre? No, va a dar cuentas al Eterno, al Dios vivo. ¿Y qué espantoso, dice la Escritura, es caer en manos de un Dios vivo? Así que, querido hermano, si tú no sabías y aún no has creído, no te quedes allí. Medita, estudia, confirma con tu Escritura, desempólvala y humíllate delante de Dios. Quita tu mentalidad humana y ve qué es lo que Dios dice en su palabra. Entonces, Efraín se le prometió que iba a regresar. Y resulta que al Efraín estar disperso en Asiria, clamó a Dios. Vamos a leer otra vez Jeremías 31:18. Dice, escuchando he oído a Efraín, que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Dios mismo vino a buscar a sus ovejas. Según Mateo 15:24, dice el Mesías respondiendo a sus discípulos, les dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque los judíos les había estado predicando y les dijo que por su desprecio él tenía otras ovejas que no eran de ese redil, no eran de la tribu de Judá, sino que eran de otro redil. Estos eran los de Efraín, la tribu del norte. Para todo aquel que no es judío, escucha bien, no ha entendido esto ya por 2000 años. ¿Por qué? Porque los judíos conocen la historia bíblica. Todo aquel que ha estado bajo el yugo romano y la ley del reemplazo de Israel con la iglesia no entenderá estas parábolas. ¿Por qué? Porque se adueña cada uno de ellas y las personaliza. Unos se las predican a los borrachos para que regresen a Dios, que posiblemente si Dios tiene el propósito de que alguien regrese, lo hará, porque Él tiene el poder, pero en la Biblia se habla con un contexto, y ese contexto es bíblico, histórico, y desde el principio de la Biblia, de la Torá a los profetas, de los profetas al cumplimiento final. Esto, querido hermano, hoy todos aquellos que supuestamente dirigen al pueblo no lo hacen. ¿Por qué? Te voy a decir algo, he invitado a algunos pastores, algunos que tienen ya maestrías, algunos otros tienen solamente un grado de teología y me han dicho lo siguiente, es que se me va a ir la gente. Querido hermano, si tú estás con los católicos, si tú estás con los testigos de Jehová, si tú estás con los sabatistas, con los adventistas,
querido hermano, Dios está llamando a sus ovejas. Sus ovejas escucharán y sin dudar indagarán cuál es el camino que deben de seguir. ¿Por qué? Porque las ovejas van a escuchar la voz de su pastor. Todo aquel que no es oveja y que dice eso no es para mí, porque la ley ya fue abolida, no te preocupes. Si no es para ti, tienes razón, tal vez no es para ti. Pero te invito a ti que eres oveja, que te preocupes. El tiempo de restauración llegó y debes de salir de mano de los salteadores, de aquellos engañadores que no quieren dejar sus ganancias. Así es, de aquellos que trasquilan a las ovejas. ¿Por qué? Porque Yeshua el Mesías vino como una oveja representando a José. Recuerda, todo en la Biblia tiene cumplimiento. José es imagen del Mesías que había de venir. El Mesías vino como el hijo de José, pero está a punto de venir como el hijo de David. Y cuando haga su aparición como el hijo de David, todas las naciones se levantarán para ir contra él. Y ya esto lo estamos mirando a la puerta. Todas las naciones se están levantando y está a punto de tomar el control un solo gobierno. Así que, querido hermano, tú que conoces la escritura o que tienes la maravillosa oportunidad de tener una Biblia en tu mano, busca a Dios porque el tiempo se está terminando. Hebreos 8 del 6 al 10 lo vamos a leer. Dice el versículo 6, es la Biblia Reina Valera 1960. Tú puedes leer la que tengas a tu mano. Te recomiendo que leas tu Biblia. Lee tu Biblia. El versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. Versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Versículo 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, esto es Efraín, y la casa de Judá, un nuevo pacto. Querido hermano, este es el mismo pacto que juró Dios mismo por medio del profeta Jeremías al pueblo disperso, cuando las 12 tribus estaban dispersas, las que se asimilaron entre las naciones y aquellas que regresaron de Babilonia. Las que regresaron de Babilonia fue Judá y Benjamín, pero aquellas de entre las naciones fueron y se asimilaron 10 tribus, las cuales hoy en día nadie sabe su identidad. ¿De qué tribu eres tú, querido hermano? Jeremías 31:31 es la misma porción que está en Hebreos 8, del versículo 6 al 10. Y le vamos a dar lectura nuevamente. Jeremías 31:31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este es el pacto nuevo que permite a todo Israel, las 12 tribus, regresar al pacto con el Eterno de Dios. No es un nuevo pacto, como todos aquellos que enseñan que estamos bajo dispensaciones, ¿sí? Dicen que hay dispensaciones y que se espera al Mesías bajo esas dispensaciones y hacen
a la iglesia tomar el lugar de Efraín. Y no es así. El pacto de Dios es eterno. La forma de aquellos que quieran regresar al pacto es obedecer la ley de Dios. Ahora, el obedecer la ley de Dios es obedecer sus mandamientos, ya que la Torá de Dios es la ley de Dios, la palabra que salió de la boca de Dios y se le dio a Moisés en el monte Sinaí. Y esa misma palabra, como lo hemos explicado muchas veces ya, es la palabra que está escrita en Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14, que dice que esa palabra, ese verbo de vida, esa palabra de vida, en el versículo 14 dice, en el versículo 1 dice que esa palabra estaba con Dios y que esa palabra era Dios. Pero en el versículo 14 dice que esa palabra se hizo carne y miramos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, dice. Pero en primera de Juan sigue hablando de todo esto. Dice, lo que miraron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Querido hermano, esa Torá viviente hoy, la mayoría de religiones y sectas, escucha bien, religiones y sectas, Dios no es religión, ni es secta. Todo aquel que quiera someterse a Dios tendrá que obedecer la Torá que se hizo carne. ¿Y cuál es la Torá que se hizo carne? Está en los primeros 5 libros de la Biblia, de los cuales se escribió toda la Biblia y los profetas. Así es. Querido hermano, si Dios preparó desde los profetas, y es más, preparó el regreso de Efraín desde el Génesis. La mayoría de las profecías están en el Génesis, querido hermano, querido hermana. Lucas, vamos a mirar a Lucas 15 al último. Pero en Lucas 15, del 1 al 32, hay 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda y la parábola del hijo pródigo. Querido hermano, estas 3 parábolas se les estaban enseñando a los fariseos. Y ahorita lo vamos a mirar. Vamos a leer Lucas 15 para que sepamos de qué estamos hablando. Del 11 en adelante al 32 dice: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició los bienes viviendo perdidamente. 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Recuerda, cerdo es un animal impuro para Dios. Escucha bien. Para que apacentase cerdos. 16. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? 18. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
hazme como a uno de tus jornaleros. 20. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Vamos a leer el 21 y vamos a explicar un poco. Dice el 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Querido hermano, querida hermana, Yeshua estaba hablando a los fariseos de su tiempo. En Lucas, en el capítulo 14, habla claramente a quién le estaba hablando. Dice, aconteció un día de reposo, un Shabbat, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, y al estar acechándole o presionándole, él les contó estos proverbios o parábolas. Estas tres parábolas, querido hermano, son una misma parábola. Ahora, él les empezó a relatar algo que les hizo molestar. Esta parábola les estaba hablando a ellos de los hijos de Isaac, hijo de Abraham. Los hijos de Isaac eran dos, era Jacob y Esaú, hijos de una misma madre. Ahora, esto lo relata Génesis 27. Y aunque no lo vamos a leer, solamente quiero hacerte notar esto. Estos eran los hijos de Jacob, de Isaac, perdón, Jacob y Esaú. En el capítulo 27 habla de la bendición que Jacob tomó de mano del hermano mayor. Así como José, los hijos de José, que fue Efraín y Manasés, los hijos que tuvo José en Egipto, Jacob o Israel los bendijo como si hubieran sido sus primogénitos. Estos, querido hermano, sobre Efraín y Manasés recayó la bendición, pero aquí, aunque Esaú era el mayor, cayó la bendición sobre Jacob, que más tarde fue cambiado su nombre a Israel. Pero cuando Yeshua les empezó a explicar estas parábolas, ellos sabían perfectamente de qué estaba hablando. Y les empezó a relatar la historia de Esaú y de Jacob. Jacob fue, después de que recibió la bendición de su padre, se fue a la casa de Labán y allá contrajo matrimonio, trabajando 7 años por Rebeca y 7 años por Lea. Y siguió trabajando. Pero al cabo del tiempo, Jacob regresó a la tierra donde vivía su hermano. Estando de regreso, tuvo miedo que su hermano le matara. Y aunque esto es una profecía que va a cumplirse en un futuro, ya que Esaú representa a Edom, Edom es Roma actualmente, y esto está en camino a llevarse a su cumplimiento, y aunque es profético, hoy no vamos a mirar sobre este tema, ya que Edom, Esaú, va a intentar matar a su hermano, a Israel. Pero esto es otro estudio aparte. La parábola que estamos viendo, Yeshua usó esta historia de estos dos hermanos para decirle a Judá que su hermano menor, el que había sido dispersado,
el que había ido, el que había sido dejado sin pacto, sin herencia de Dios, el que se había ido a malgastar toda su posesión, el que se le quitó el Shabbat, el que no obedecía las leyes de Dios, como lo miramos en Segunda de Reyes 17. Querido hermano, este estaba por volver. Y estas tres parábolas hablan de esto. Escucha bien lo que dice. Y vamos a volver a leer del versículo. Vamos a leer el versículo 12. 11 y 12 dice: también dijo un hombre tenía 2 hijos. Este hombre representa en aquellos tiempos a Isaac, pero en nuestros tiempos representa a Jacob, el cual es Israel. Dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Esto es Efraín, el que se fue a vivir como un gentil pagano, a apacentar cerdos. ¿Qué quiere decir esto? A apacentar a personas impuras, que no están dispuestas a obedecer a Dios, a obedecer la ley de Dios, su esencia, el corazón de la Biblia, la Torah viviente. Otra cosa que dijo el hermano mayor, dice en el versículo 15, dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Vamos a explicar esto. Hasta hoy en día, las personas que han tratado de saciarse espiritualmente, no hay una en el mundo que esté apartada del pecado. ¿Por qué? Porque no han regresado al pacto. No se obedece la Torá. No se conoce la Torá. Y por cuanto no se conoce, no se obedece. Estas escrituras que tú tienes en tu Biblia, en tu mano, son las que has estado comiendo, pero sin entendimiento no te han saciado. Tú sabes que en cualquier lugar que estás, sientes que te hace falta algo. ¿Por qué? Necesitas aceptar urgentemente cuál es tu verdadera identidad. No una religión, sino tu verdadera identidad. Ahora, para aquel que no sabe y aquel que no ha entendido cuál es el contexto de la Biblia. El contexto de la Biblia es un matrimonio. Y en ese matrimonio hay un hijo que se llamó Ismael, Esaú y Jacob. Y esto es un dilema familiar que Dios mismo resolverá y está resolviendo. Ahora, vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué significa esto, querido hermano? Todo aquel que ha estado leyendo su escritura, todo aquel que creemos conocer algo, mi hermano, debemos de humillarnos, debemos de reconocer que no somos nada sin la guía de ese Dios vivo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos presta la vida y nos dio su palabra para que tú y yo seamos guiados a toda justicia y a toda verdad. Pero si tú y yo, escucha bien, si tú y yo no conocemos su Torah, vamos a robar, vamos
a codiciar, vamos a hacer todo lo que la Torá prohíbe. ¿Por qué? Porque no conocemos los mandamientos de Dios. Dice el versículo 20, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y como se echó sobre su cuello y le besó. Ahora, en la antigüedad y hasta el día de hoy, los judíos, todo el hijo, escucha bien, todo el hijo que sale de su casa y regresa, el pueblo mismo lo tiene que apedrear si no está obedeciendo la Torá. El hijo pródigo no estaba obedeciendo la Torá. A todo el hijo que no obedecía la Torá, escucha bien, es considerado un transgresor, un burlador de Dios, y tenía que ser muerto. Este es un mandamiento que hay en la Torá, el cual, para todo aquel que no quiera regresar al pacto de Dios y obedecer sus mandamientos, querido hermano, está preparado no ser apedreado por los hombres, sino por Dios mismo. Así es, lee tu Biblia. Versículo 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ahora, en Apocalipsis 3, Dios mismo nos aconseja y lo vamos a leer. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3 dice, es el mensaje a la Odisea, una de las 7 iglesias que están en Turquía o que estaban en Turquía en tiempos de que se le dio la revelación a Juan. Dice el versículo Apocalipsis 3 dice, Apocalipsis 3, 17 y 18. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 18. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Querido hermano, Dios está dando vestiduras. Estas vestiduras de las que le está dando al hijo pródigo, hasta el día de hoy te las ha estado ofreciendo. Pero no solamente eso. Dice el versículo 22, que lo mandó vestirle y le puso un anillo en su mano, el cual significa autoridad. ¿Para qué? Para representar al rey. Una autoridad en la cual no tiene dominio el príncipe de este mundo, como lo menciona Efesios capítulo 2. El príncipe de este mundo gobierna y está sobre todo aquel que está bajo la ley del pecado y de la muerte, en su carne. Ahora, dice 23, y traed el becerro gordo y matadlo y comámoslo y hagamos fiesta. Hace 2000 años vino ese becerro gordo, se llama Yeshua. Tú lo has conocido como Jesucristo o Cristo. Su nombre es Yeshua, ya que debemos de regresar a la palabra original. ¿Por qué? Porque como lo hemos explicado, nombres propios, aún en la escuela,
aquellos que han terminado la secundaria y han entrado a preparatoria, se les enseña que los nombres personales no se cambian. Así es. Si tú eres Juan, eres Juan. En México y en donde vayas. Yeshua es Yeshua en hebreo, en español, en alemán, en inglés, y ese es su nombre. Yeshua es salvación. Ahora, en el versículo 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. 27. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Querido hermano, Efraín está regresando. Está regresando y estamos a punto de celebrar las bodas del Cordero. Así es. Las bodas del Cordero son aquella fiesta que se le ofreció al hijo pródigo por haber regresado. Pero, recuerda, el hijo mayor se enojó y no quería venir hasta que salió el padre a explicarle que todo lo que tenía el padre, toda esta escritura, querido hermano, la tenemos gracias a que el pueblo de Judá, el reino del sur, no perdió su identidad. Si el reino del sur, Judá, hubiera perdido su identidad, tú y yo no tendríamos el privilegio de tener una escritura en nuestras manos. Así de simple y sencillo. Pero Judá se enojó porque su herencia, porque Efraín la perdió su herencia con Dios. La tenía perdida y ahora le estaban quitando su herencia y se la estaban dando a su hermano menor, a Efraín. Esto es profético y aunque en el tiempo futuro, y ya lo estamos viendo, Judá está mirando que Efraín está guardando ya las fiestas que son en honor a Dios y están dejando de practicar todas las fiestas paganas como la Navidad, el Año Nuevo. Ahorita se acerca el 14 de febrero, el Día de los Reyes Magos, el Día del Niño, el Día de la Madre. Querido hermano, todas y cada una de estas son fiestas paganas. ¿Quieres celebrar fiestas? Estudia tu Biblia. Dios nos muestra sus fiestas. Y son más las fiestas del eterno Dios de Israel que las fiestas del mundo. ¿Te gusta celebrar y festejar? Gózate con tu Señor y deja todo aquello que venga del mundo pagano. ¿Quién es? ¿A quién se le festeja el 14 de febrero? Se le celebra a Tamuz y a Semiramis. Lo hemos explicado en el primero y segundo estudio que estuvimos compartiendo. Tamuz y Semiramis, vamos a recordar un poquito para que no se te olvide. Semiramis era la mujer de Nimrod, que se habla de este personaje en Génesis 11, que era el rey de Babel, allá donde se esparcieron todas aquellas personas que estaban procurando destronar a Dios, donde fue confundido todos los lenguajes, donde hubo confusión y esa confusión te alcanzó a ti y a mí. ¿Por qué? Porque hasta hoy en día estás entendiendo cuáles son tus raíces.
¿sabías que tú eres parte de Efraín? De aquellos que fueron dispersos y asimilados entre todas las naciones de la tierra, es Efraín que está regresando al pacto de Dios y obedeciendo todas y cada uno de los mandamientos que Dios dio en su Torá. Querido hermano, Efraín está regresando. Si tú no has regresado, si no estás obedeciendo al Dios de Israel, a la Torá viviente, a Yeshua, te tengo una noticia y una advertencia. Tienes que hacerlo pronto, porque los juicios de Dios están a punto de empezar a caer. Tenemos 2 meses para empezar a mirar los juicios de Dios. Y tú lo vas a mirar hoy en día. Tú te puedes burlar y decir que de dónde traemos esa información, mi hermano. El no celebrar las fiestas de Dios ha cegado al pueblo que sigue a Dios. Y el pueblo no sabe en qué tiempo está. ¿Por qué? Porque cada fiesta es un tiempo establecido en el cual Dios hará un retorno a la tierra. ¿Cuándo será esto? Hay un estudio de los jubileos, el cual va a ser el próximo que vamos a mirar para que tú entiendas que el tiempo se terminó, el tiempo llegó a su fin y tenemos muy poco tiempo. Si tú piensas que vas a seguir trabajando 1 año, 2 años, 3 años, estás en el tiempo equivocado. El tiempo se acabó. Y se acabó desde hace ya algún tiempo. Hay algunos que ya no estamos trabajando. Vamos a seguir adelante. Versículo 28 dice, 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. 29, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Antes de seguir adelante, querido hermano, vamos a recordar cómo el pueblo de Judá, desde su dispersión en el año 70, fue disperso hacia todas las naciones, pero de la tribu de Judá, el reino del sur, no perdió su identidad. Pero el reino del norte, Efraín, sí perdió su identidad. Ahora, a Judá, el enemigo, Satanás, que Dios lo reprenda, lo ha querido borrar de la faz de la tierra. Lo ha querido borrar con las cruzadas, en tiempo de los señores feudales, en tiempo de los nazis, después de 1948, cuando regresó a Israel, y muy próximamente tú mirarás a todas las naciones de alrededor de Israel en guerra contra Israel, la cual, escucha bien, para ti que no lees tu Biblia, Israel la ganará. Está escrito. Si Dios lo dijo, así será. Así que, querido hermano, Dios ha dicho muchas cosas. Después de estas cosas, tú podrás preguntarte, ¿por qué el hijo mayor sigue diciendo, Padre, a mí nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos? Simple y sencillamente, aunque Judá desobedeció, él no perdió su identidad, pero tampoco se ha arrepentido. Al Mesías no lo han reconocido, lo reconocerán hasta que venga la segunda vez. Muchos y muchas doctrinas enseñan que son hijos de Dios. No hay hijos. No hay testigos si no obedecen la Torá.
escucha bien, apercíbete porque los juicios de Dios están a punto de caer. El Éxodo, así como lo estudiaste, cuando fue Israel sacado de Egipto, está a punto de comenzar. ¿Por qué? El hijo pródigo va a ser sacado de entre las naciones a donde fue llevado. Así es. Vamos a seguir leyendo. El versículo 30 dice, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. 31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En la iglesia tradicional nos han enseñado que cada vez que un pecador se convierte al Mesías, se hace fiesta en el cielo. Tomando este pasaje de la Escritura, se dice esto, pero la verdadera fiesta se hará cuando las puertas para los gentiles se cierren y solamente quede entrada para todo aquel judío y aquellos que queden en la tierra, porque no quisieron creer a la verdad. Viene un engaño al cual será entregado toda persona que desechó a Dios. No importa que sea cristiano, que sea sabatista, que sea mormón, que sea testigo de Jehová, que sea solo Cristo, que sea... Bueno, hay 4,200 religiones según el grupo Barna, su encuesta que hizo, las que se apegan más a Dios. Pero, ¿y tú, querido hermano, en qué posición te encuentras? ¿Será que estás igual que el hijo pródigo con la necesidad de buscar a tu Señor, a tu Padre? ¿Será que verdaderamente estás buscando a Dios? ¿O estás con un pie adentro y con otro pie afuera? En otras palabras, estás en el infierno creyendo que Dios te va a salvar. ¿Qué es lo que estás haciendo? El hijo pródigo se arrepintió. ¿Cuándo? Cuando tuvo hambre. ¿Qué anuncia, querido hermano? ¿Qué anuncia? ¿Qué fue lo que llevó a Egipto a las 12 tribus de Israel? Exactamente. Hubo una gran hambruna en toda la tierra, la cual está a punto de empezar. Si tú se te ha comentado sobre esto y no has hecho caso, querido hermano, todavía tienes tiempo. Prepárate. Prepárate. ¿Por qué? El hijo pródigo solamente cuando tuvo hambre se arrepintió y volvió a su padre. Eso es lo que viene, la última oportunidad para aquellos que son del remanente. Escucha, podrá haber multitudes que son de la casa de Israel, del reino del norte. Podrán ser descendientes, pero no todos se van a apartar. Solamente el remanente, dice Isaías 49. El remanente será recogido, las tribus, dice las 12 tribus de Israel. ¿Cuándo? Cuando empiece la hambruna. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para aquello que está a punto de acontecer? El hijo pródigo eres tú, y pronto regresarás a tu padre, clamando, reconociendo, humillándote, que Él es el único soberano,
Él es el único dador de vida. Ningún orgullo habrá en ese tiempo. ¿Por qué? Porque hasta los hombres más fuertes, dice la Escritura, doblarán su rodilla. Querido hermano, aunque Judá no va a venir al mismo tiempo que el hijo pródigo, que es Efraín, el cual eres tú, hermano, Efraín está a punto de venir y Judá vendrá después de un tiempo, después en la Tercera Guerra Mundial, cuando después de que gane la batalla contra las 10 naciones que están alrededor de ella. Hermano, entonces todo Israel será limpiado de pecado, porque hoy en día, escucha bien, Tel Aviv es la capital mundial del pecado. Así es. Pero Jerusalén es la ciudad, la capital del mundo, la ciudad de Dios. Espero que tengas tiempo y reflexiones sobre este estudio. Cuídate, Esaú, como último dato. Esaú es llamado Edom en Génesis 36:1. Edom son la Iglesia Católica Romana. El Vaticano, pues, vaya. Te tengo una noticia. En tiempos que nació el Mesías, había un gobernante que llevaba por nombre Herodes el Grande. Él era un edomita, descendiente de Esaú y aborrecedor de todo aquello que tenía que ver con Dios. ¿Por qué mató a los infantes? ¿Te imaginas? Edom, Esaú, y en estos últimos tiempos también Ismael se reunirán para la batalla final, junto con todas las demás naciones. Pero el tiempo del hijo pródigo, que es Efraín, el que se fue y perdió toda su herencia, se le vino a ser coheredero en Cristo, para que ahora tenga salvación, pero sea un sirviente. Así es. En las iglesias cristianas, sectas y religiones se enseña que aquellos, depende de la religión que sean, se dice que ellos tienen la verdad. Y te voy a dar una mala noticia. No hay ninguna religión que tenga la verdad completa. Todos tienen un poquito de aquí y otro poquito de allá. Se ha agarrado el enemigo este método para engañar y tener sometido al hijo pródigo, a Efraín. A este se le dio, según Ezequiel, se le dio un pequeño santuario para ser guardado, para no ser exterminado. Pero en estos tiempos Dios está llamando a salir de la comodidad. Escucha muy bien. Y como en tiempos de Hechos de los Apóstoles, todos estaban muy cómodos y no quisieron salir por su voluntad de aquella comodidad, porque querían seguir ganando dinero y seguir comiendo y alimentándose, pero no estaban dispuestos a obedecer el mandamiento que se les había dado. ¿Qué crees que pasó? Empezó una gran persecución, la cual, hermanos, hermanas, está a la puerta. Si tú no has regresado al Padre, al pacto del Padre, que es Jeremías 31:31 y Hechos 8, del versículo del 6 al 8,
querido hermano, es tiempo, es el único pacto que hay, el cual dice que no será como el primero, sino que ahora Dios, en la angustia, escribirá su palabra en tu mente y en tu corazón, para que tú y yo no lo desobedezcamos. Es por eso de la fiesta. No es que cada pecador haga fiesta al convertirse. No, hay alegría, porque Dios está restaurando a su pueblo. Pero habrá muchos, escucha bien, que se les dirá, según Mateo 7, se les dirá, apartados de mí, transgresores de mi Torá, nunca los conocí, y serán echados fuera al infierno. ¿Qué es lo que quieres para tu vida? ¿Verdaderamente quieres bendición? Regresa al pacto de tu Dios. Regresa al Padre eterno. Pero si tú gustas esperar hasta que empiece la hambruna, no te preocupes, estamos a las puertas. La paz de Dios, querido hermano, se le dio a los hijos, aquellos que escuchan y son temerosos. Efraín, recuerda, Segunda de Reyes 17, no quiso escuchar la advertencia de Dios, no quiso arrepentirse y siguió por su camino hasta ser llevado al cautiverio. Será el mismo caso que pase en nuestros días. ¿Estarás preparado para cuando llegue el momento? ¿Será que eres de las ovejas de Israel, las cuales escucharán y se apartarán para su Señor? Este es el remanente, el que escucha, el que se aparta para su Señor. Pero las multitudes que son de Israel, de Efraín, las cuales no serán llevadas de regreso a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén, estas no escucharán. ¿Por qué? Porque hay ovejas y hay cabritos. Las ovejas escuchan la voz de su Señor, pero los chivos los tienen que corretear y ni aun así quieren regresar. Algunos de ustedes probablemente han sido pastores de chivos o de ovejas y saben que lo que estoy diciendo es verdad. Pero cuídate, reflexiona, estudia tu Biblia, porque ¿qué crees? La responsabilidad de tu salvación no es de ningún pastor, es tuya. Si tú escuchas la voz de tu Señor, lo seguirás. Pero si tú quieres buscar la voz de tu pastor, que es un hombre, y que su iglesia está bajo mandamientos de hombre, no te preocupes, querido hermano. Dios no va a obligar a sus ovejas a que lo escuchen. Hay ovejas, pero hay chivos también. Tú eliges cuál de las dos quieres ser. El hijo pródigo regresó cuando tuvo hambre. ¿Será que tú tienes hambre? ¿Un hambre de su palabra? ¿Un hambre por orar? ¿Doblar tus rodillas y decirle que te ayude a regresar? ¿Has preparado tu propio discurso o alguien más lo ha hecho por ti? Es tu obligación reconciliarte con tu Señor. Es mi obligación reconciliarme con mi Señor. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás reconciliándote con tu Señor? ¿O solamente sigues como al principio? Lee nuevamente, escucha nuevamente este audio para que anotes las citas y las leas y mires cuál es tu condición. Segunda de Reyes, capítulo 17, relata la condición de Efraín cuando fue dispersado. Efraín estaba adorando
a los Baales, se hizo 2 becerros, dice, de oro, y estaba adorando a Astarot o Astarte, ¿sí? La cual es la Virgen de Guadalupe, hoy en día así se conoce como Virgen de Guadalupe, y se celebra su cumpleaños el 12 de diciembre. Y aunque ya miramos estos temas, querido hermano, prepárate. ¿Por qué? Porque muchos dicen que ya están viejos como para volver a empezar a obtener ganancias. A eso se refieren, porque no quieren soltar la ganancia, porque no tuvieron un llamado de parte de Dios y solamente miran que el pueblo de Dios, al escuchar la voz de Dios, se va a ir de sus iglesias. Aquel que es chivo y que no está dispuesto a sujetarse a mandamientos de Dios, simple y sencillamente se va a retirar de todas las iglesias. Así es, va a esperar al juicio de Dios. Este es el estudio que quería compartir contigo. Te invito a que leas tu Biblia, a que confirmes con tus ojos lo que hoy en día te estuvimos compartiendo. Esperamos que haya sido de bendición. Prepárate, el anticristo está a punto de surgir y las fiestas de Dios están a punto de empezar, las que el Mesías, Yeshua, vino a cumplir y las que está a punto de venir a cumplir también. Cuídate, que Dios te bendiga, shalom y primeramente Dios, hasta mañana. Que Dios te bendiga, shalom, que la paz de Dios sea contigo y que abunde en tu casa y que no permitas que la paz que Dios deposita en tu corazón te lo robe el enemigo, que Dios lo reprenda. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias, bendito Rey del universo, tú que creaste, Señor, el universo, Señor, y que lo gobiernas, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor eterno, a ti que nos dejaste tu Torah, Señor. Esa Torah viva, esa Torah viviente que nos dejaste, Señor, para obedecerla. Te damos gracias, bendito Rey, y te pedimos que bendigas, Señor, a cada uno, Señor, de aquellos, Señor, que han estado escuchando, y que bendigas también a aquellos que estarán escuchando también, Señor. Obra poderosamente, Señor, rompiendo ligaduras, lazos, cadenas, Señor, sanando, bendito Rey. Obra poderosamente, Señor. Sabemos que ningún pecador puede ser librado, Señor, de enfermedades, Señor, de tormentos, Señor. Mas todo aquel que regresa a ti, bendito Dios, para obedecer tu palabra, Señor, tú lo libras y derramas de tu paz, bendito Rey. Obra poderosamente conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, te damos gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y hasta la próxima. Hasta luego. Shalom.